Un saludo, me encuentro con el doctor Gumecindo García Morelos, que me hizo un amable favor al regalarme esta entrevista. Buenas tardes, doctor. Hola Aldo, muy buenas tardes y al contrario, muchas gracias por el espacio. El doctor Gumecindo, además de ser maestro y profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, también es abogado litigante estratégico. Sí, nos dedicamos también aparte a la investigación. Yo creo que para complementar el tema de la ciencia, también es muy importante la ciencia aplicada y en este caso que hay siempre un cuestionamiento acerca del derecho como ciencia y la aplicación práctica de los fenómenos jurídicos a través de un área del derecho procesal que es el litigio estratégico. Creo que es un buen punto de partida para romper los paradigmas e ir más allá de las fronteras del pensamiento. Yo creo que esto permite, bajo sus palabras, Aldo, la renovación de los derechos y las libertades en una sociedad democrática. Antes de que nos platique un poco acerca de lo que es un litigante estratégico, ¿podría hablarnos sobre su persona, sobre usted? ¿De dónde es originario? Bueno, soy originario de Zihuatanejo y estudié la licenciatura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la especialidad en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid y el doctorado también en la misma Universidad Española. ¿Pasó cerca de 6 años en España? No, pero menos dos años. Y bueno, ya el trabajo que es el más absorbente es la redacción de la tesis. Y bueno, ya por cuestiones laborales tuvimos que regresar a México. Y ya después terminar la tesis en este país y presentarla con posterioridad en la Universidad Complutense. ¿Cuál es la labor de un abogado estratégico, de un litigante estratégico? El litigio estratégico es, creo que, un buen desafío permanente porque se trata de renovar ideas, plantear cosas novedosas, transformar una cuestión real, una violación de derechos humanos, hacia los tribunales a través de distintos medios, porque el litigio estratégico puede plantearse desde una demanda de alimentos, por ejemplo, o en otro aspecto del derecho familiar. Imagínense una pareja, unos concubinos o un matrimonio que estén en una disputa por embriones congelados. Serían cuestiones que aparentemente en el derecho familiar no estarían muy claros para una legislación estatal, sino la cuestión es interpretar los derechos, o en un proceso laboral, una trabajadora, un trabajador que pueda invocar frente a un despido o a una intolerancia del patrón hacia sus libertades de creencias, la libertad religiosa, que van aunadas con la libertad de expresión. Entonces, plantear estos aspectos con cuestiones, creo, a la luz de los derechos humanos, que no resultan ser tradicionales ni cotidianos ante un tribunal como en estos dos casos. Tratando de aterrizarlo en palabras más comunes, el litigio estratégico se trataría de aquellos casos que no alcanza la ley y que encuentran una novedad en la aplicación del derecho. En cierta medida es un caso tiene que tratarse de violación a derechos humanos por parte de una autoridad o por parte de particulares, y esa controversia derivada de la vulneración a los derechos y libertades, llevarlo en forma de demanda ante un juzgado, un tribunal, puede ser civil, laboral, en amparo, contencioso administrativo, electoral, es decir, cualquier rama del derecho aplicada ante un tribunal por violación a derechos humanos, y que además se haga un planteamiento novedoso, incluso más allá de la interpretación que suelen hacer los tribunales, e incluso sobre la Suprema Corte. Esto es también una cuestión muy importante del litigio estratégico. Permite construir bases sólidas, dinámicas, porque podemos, y esto es muy importante, esto lo mencionaba el primer juez de color que tuvo la Corte Suprema de Estados Unidos, Thurgood Marshall, que había que pensar en la esfera de las libertades fuera de la jurisprudencia para robustecerlas y, en su caso, tener un paso adelante sobre el pensamiento judicial. ¿Usted recuerda cuál fue el primer recurso que hizo efectivo en este tipo de defensa? Sí, fue allá por el año 2000.
de un interno en el Cerezo, David Franco Rodríguez, fue por las condiciones penitenciarias en que se encontraba una persona. No se estaba defendiendo el tema de libertad, sino la ejecución de la medida penal que consideramos vulneraba el derecho a un trato digno, ponía en peligro la vida, porque una persona que estaba con cierta patología, tenía diabetes, tenía artritis también y otra serie de padecimientos que, además de ser una persona de la tercera edad, le impedían tener una vida digna. Y aquí cuestionábamos, si bien la prisión es para readaptar al individuo, no puede en algún caso permitir que se degenere. Entonces consideramos que tenía que ser excarcelado por razones humanitarias, previo a la valoración de que no representaba un peligro potencial para la sociedad. Y por otra parte, fue muy importante, en ese primer momento se consiguen medidas cautelares que se otorgan el mismo día de la presentación de la demanda para que esa persona tenga atención médica y alimentación adecuada en base a las condiciones de salud que tenía en ese momento. Pero aquí viene lo problemático. El juez de distrito no se encontraba preparado para este tipo de situaciones, y fue un momento en que ya habíamos invocado el derecho internacional de los derechos humanos en el año 2000, y prácticamente el mismo personal del juzgado en aquel momento fue el juzgado tercero de distrito. Estamos hablando de ese año, y bueno, esto es importante señalar que debe haber también una congruencia del otro lado, porque esos son problemas reales a los que nos enfrentamos con el planteamiento de estos casos. Pero lo más importante es que estos ángulos, estas perspectivas puedan ser enseñadas a los alumnos desde el aula. ¿Qué edad tenía usted cuando resolvió este asunto? Bueno, cuando lo planteé, como 25 años, más o menos. 25 años. ¿Podría hablarnos un poco de los sentimientos que le causó verlo efectivo, verlo realizado? Bueno, fue una serie de claroscuros, de sentimientos encontrados. Por una parte, una emoción; por una parte, poner en práctica algo novedoso. Novedoso, hay que dejarlo muy claro. Novedoso en que pueda ser más efectivo para solucionar la protección de los derechos. Y la tristeza fue la falta de preparación que enfrenté con el personal del juzgado de distrito en ese momento. Y bueno, una misma secretaria me comentaba que eran situaciones muy complejas. Y creo que lo complejo no hay que confundirlo con lo desconocido. Una cosa es ser complejo, por otra cosa es la cuestión de que sea desconocido. Yo creo que fue un tema de cultura jurídica del personal del juzgado en ese momento. Hoy, por supuesto, las cosas han evolucionado, se han transformado, y hoy creo que el Poder Judicial de la Federación tiene una preparación más sólida. Esto tampoco significa que no habrá problemas de aplicación y de interpretación, pero creo que la buena formación va a comenzar desde el aula. ¿Podría decir que el caso de esta persona marcó su carrera en esta trayectoria, tomó esta decisión, o cuáles fueron las condiciones que lo motivaron? Bueno, la verdad, la motivación desde segundo año de la licenciatura, tenía una vocación por el tema de los derechos humanos. De hecho, participaba en asociaciones civiles, prestando asesoría jurídica gratuita, obvio, con los conocimientos que teníamos en ese momento como estudiante de la Facultad de Derecho. Antes de iniciar la entrevista, estábamos comentando acerca del último caso que estaba llevando usted, que era sobre los mismos derechos de usted, sobre su misma persona, donde usted presenta el recurso de amparo. Bueno, no presenta un recurso de amparo, sino promueve un juicio de derechos político-electorales. Bueno, sí es un amparo, tiene razón, Aldo, pero es un amparo electoral, porque al final determinarse un mecanismo procesal estriba en la función de la protección que brinda los derechos independientemente del nombre. Pero bueno, en México tradicionalmente conocemos nuestro juicio de amparo como el instrumento tradicional para proteger los derechos y libertades, con excepción de los derechos político-electorales. Y este caso, bueno, lo comenzamos en 14 de febrero del 2012, en Morelia. Presentamos la solicitud en el órgano desconcentrado del IFE para que se nos enviara a la Ciudad de México, donde le pedíamos en ese momento que se me permitiera contratar espacio en radio y televisión para hacer una crítica a todos los candidatos a la presidencia de la República y a todos los partidos. Yo creo que era una forma
de obtener la divulgación de ideas y de opiniones a través, sí, sobre todo crítica, disintiendo de un sistema de partidos que considero que ha sido más dañino que un cáncer. Yo creo que en sí los partidos no son una mala forma de organización, sino los individuos, las personas que han integrado. Yo creo que en nuestro país han degenerado fuertemente el tema de gobierno en distintos ámbitos de poder. Y en este caso consideré y sigo considerando que es una buena oportunidad para poder divulgar y que la sociedad pueda también sumarse a este tipo de críticas, porque hoy las redes sociales, si bien también son importantes, logran tener eco en las manifestaciones y organización ciudadana. El Consejo General del IFE contesta que no, porque lo prohíbe la Constitución, y después de esa resolución del Consejo General, que por cierto hay que señalarlo, me lo notifican hasta finales de junio, no obstante que a principios de ese mes ya estaba la resolución, incluso publicada en el Diario Oficial de la Federación, y no me notificaban. Se acercaba la jornada electoral, entonces también hubo ahí una práctica antidemocrática del propio Instituto Federal Electoral a través de sus consejeros, de todos. Y bueno, interponemos el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, y hay que decirlo, la Sala Superior del Tribunal Electoral resuelve en menos de una semana el planteamiento del litigio, y es una de las decisiones que la propia sala ha determinado como asuntos relevantes en toda la historia. Y bueno, era el tema muy concreto, pedir la inaplicación de un contenido constitucional por ser contrario al tratado, es decir, la pretensión era que el tratado debería estar por encima de la Constitución cuando estos dieran mayor campo de protección a las libertades fundamentales. Y consideramos que el contenido de la Constitución, es decir, la restricción, no es otra cosa que una censura previa, una censura que va en contra de los valores democráticos del orden internacional y por supuesto de una sociedad liberal. El callar a los ciudadanos por un decreto constitucional, yo creo que es una de las formas más perversas de perforar la libertad de cada persona. Llevado a la práctica, ¿qué efectos tiene este juicio? Agravios, por una sola razón. Obvio, entran al estudio, hacen un estudio interesante, pero culminan con que la Constitución es la ley suprema, y ese es un error. Yo creo que estas son de las cuestiones que tenemos que abrir. Hasta este momento, solamente un tribunal ha determinado que una Constitución viola un tratado, fue la Sala Constitucional de Costa Rica, pero fue una sola sentencia. Hay otros países que la Constitución no es la ley suprema, como Holanda, y puede haber pronunciamientos en contra de la Constitución, porque los tratados están por encima, pero sobre todo esta realidad en su mayoría europea, quitando a Holanda, y la realidad iberoamericana, manejan una idea de supremacía de la Constitución. Hay que dejar claro que esa fórmula fue en su momento muy importante para sujetar los poderes, pero hoy la democracia y el liberalismo, yo creo que sobre todo la dignidad humana de la persona, que nos permitamos desarrollarnos como pensemos en lo privado, en lo público, y que el gobierno no pueda realizar interferencias como callar voces disidentes, es callar al disidente por un decreto constitucional. Gracias a este litigio podemos encontrar una renovación, que las personas que deseen publicar una opinión en los mismos términos que usted ya no van a encontrar ese problema. Bueno, en este momento el criterio es que el problema persiste. Lo que continúa ahora es la presentación de mi caso ante el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ante el Comité, que es el Comité de Derechos Humanos, que es un órgano que vigila el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y yo alego la violación al artículo 19, 20 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también considero que la Sala Superior del Tribunal Electoral violó la efectividad de un recurso en cierta medida por no entrar a la cuestión de fondo, a analizar la Constitución bajo los principios del derecho internacional. Esto yo creo que en un lapso de años, porque es un poco tardado, 3 años, considero que podría ser incluso un tiempo pertinente
atendiendo la carga de trabajo que tienen estos organismos, que su sede está en Ginebra, Suiza, y que creo que es un paso importante también, y para que cualquier persona en nuestro país pueda ver con mucha esperanza que si un derecho humano que se vulnera con justificación en la Constitución puede encontrar fuera de las fronteras y fuera del pensamiento de la jurisprudencia constitucional, incluso de la Suprema Corte. Y esto es una cuestión muy importante. Los ministros de la Corte no tienen afortunadamente la última palabra en los derechos. Y ver la práctica de la libertad y su defensa, más allá del sentido tradicional de la Constitución. La Constitución no puede ser una ley suprema, no puede legitimarse si reduce al soberano, que es el individuo, el ciudadano, la persona, el titular del libre desarrollo de la personalidad y, por supuesto, de la dignidad humana. Un gobierno, un Estado, sus poderes, que no respetan los espacios de libertad y se preocupan más por imponer medidas restrictivas, creo que son el mejor mal ejemplo de la antidemocracia. Y vamos, es el gobierno el que debe temerle al pueblo, porque debe respetar lo que los ciudadanos tienen en cada una de las declaraciones, y el derecho internacional creo que es un paso fabuloso para entender la nueva forma de Estado. Desafortunadamente se nos termina el tiempo, tenemos un breve espacio, pero me gustaría finalizar pidiéndole alguna idea, un tipo de motivación que usted encuentre que pudiera ofrecerle a los jóvenes que estudian Derecho o a la población en general para poder vivir una forma. Claro, yo creo que la esperanza reside en lo que es la libertad, porque la esperanza va por delante de aquello que queremos ser, lo que queremos conseguir, la forma de vivir. La esperanza es una envoltura, una de las envolturas de la libertad. Yo creo que si tenemos las convicciones muy arraigadas en nuestro corazón, nada nos va a detener, y yo creo que las barreras son para derribarse y los obstáculos son para superarse.